Buenas tardes, buenas noches a todos. Este es el curso de Educación para la Acción de los trabajadores de salud. En esta sesión vamos a estar hablando de la resiliencia de los sistemas de salud en un clima que cambie. Me gustaría a, a agradecer a la Facultad de Medicina de Milman de la Universidad de Columbia, también el Consorcio Global, Earth Medic Earth Nurse, OPS, UWI y CIMH. Para aquellos que son nuevos y los que vuelven también, recuerden que tenemos interpretación en vivo en inglés y español. Pueden hacer clic en el botón donde dice interpretación en la derecha, donde está el símbolo del planeta. Estamos en la sesión 8, resiliencia del sistema sanitario en un clima cambiante. Y me gustaría agradecerles a todas las personas que vuelven al curso y a todos aquellos que tenemos aquí esta tarde y esperemos que disfruten el tiempo que tenemos juntos. Estos son los objetivos de aprendizaje, explicar cómo se utilizan las evaluaciones de vulnerabilidad para comprender los impactos y las vulnerabilidades individuales. También determinar cómo se pueden inventariar los riesgos y vulnerabilidades de las infraestructuras sanitarias críticas. Y también cómo se puede trabajar con los fenómenos meteorológicos extremos y los impactos climáticos. Queremos explicar el alcance global de la vigilancia climática y sanitaria, incluidas las fuentes sanitarias y no sanitarias. Y también comprender la importancia de la colaboración en intercambio de información entre departamentos, ministerios y agencias para apoyar la vigilancia integrada conjunta y sus beneficios para las agencias individuales. Nuevamente, logística, la sesión dura 90 minutos. En ese tiempo, les pido que pongan las preguntas en preguntas y respuestas. Van a encontrar el botón en la mitad de la pantalla de Zoom. También estamos grabando la sesión y que luego la grabación se va a subir al sitio web. Les estamos brindando también créditos CME, uno de forma gratuita por sesión presencial. La solicitud se realiza completando el enlace de Google publicado en el chat antes del final de cada sesión. O sea, tienen que buscar el link al final de la sesión. El link estará activo hasta las 12 del día siguiente. Brindamos también un certificado de participación. Quienes asistan a más del 70% de las sesiones de Zoom en directo y aprueben el examen final con una puntuación mayor al 70%, recibirán al final del curso un certificado de participación en clima y salud de Earth Medic Earth Nurse y del consorcio GCCHE. Tenemos dos presentadoras en esta tarde. Soy el moderador. Tenemos a la doctora Paulson Edwards de Jamaica, que comenzó su carrera de medicina y entomología en 1994, luego de hacer una licenciatura en ciencia. También trabajó en el Centro Epidemiológico CAREC antes de su maestría de la Facultad de Londres de Medicina Tropical. En 2007 hizo sus estudios relacionados como PhD de zoología y trabajó también en colaboración con el CDC de Estados Unidos y la Universidad de West Indies. Ella comenzó a trabajar en cambio climático y salud y también ha trabajado con el IPCC en materia de dengue. También ha trabajado en la OPS. En 2019 brindó su apoyo técnico en cambio climático y salud en las Américas. Tenemos también a la doctora Nicole Dawkins-Rikes, que es una especialista de salud y también profesional de salud pública, que se centra en la resiliencia del sistema de salud para optimizar la salud en emergencias y desastres. Es directora principal en el Servicio de Emergencia de Jamaica y también gestiona estos esfuerzos y también es coordinadora nacional, consultora y punto focal en materia de
clima. También tiene una licenciatura en medicina y cirugía, un doctorado en medicina y también tiene una maestría en salud pública y en gestión de los desastres. La doctora Karen Paulson es la primera oradora del día de hoy, así que le damos la palabra a la doctora Paulson. Hola, buenas tardes. Me parece que va a ir a la doctora Dawkins antes. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Es muy bueno verlos a todos y todas. Es un tema muy importante y quiero compartir este estudio de caso para poder hablar sobre las charlas con respecto al apoyo a la acción climática para apoyar el cambio climático y la salud y la protección de la salud y el bienestar. Por eso voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me gustaría decirles que es muy difícil entrar en este tema y me gustaría darles la perspectiva de la política y también hablar un poco desde la perspectiva de la gestión de los desastres y porque es un tema muy importante que incluye muchas aristas. Un segundo que estamos intentando pasar la presentación. Hablamos entonces un poco sobre los objetivos y también tenemos que hablar sobre el tema de la política y cómo podemos generar cambios. Así que esta conversación 4.0 es importante para recordar los ejemplos importantes. Les voy a dar cuatro ejemplos del valor del cambio en la política para que generar el impacto necesario y también voy a presentar cuatro argumentos. Estamos hablando de cuatro áreas importantes y cuatro elementos que se están dando en Jamaica para trabajar con la salud y el cambio climático. Hablamos entonces sobre algunos datos pertinentes. Estamos hablando recordemos que el colega presentó las estrategias y sobre algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Jamaica. Hay mucha información para apoyar las acciones que estamos tomando y hay una que se publicó de la Alianza MCD que destacó 14 mensajes en torno a las actividades, recordando que es importante gestionar todos juntos. Y recordemos que am, tenemos varias conversaciones y también tenemos de ah, el tema de la salud climática. Hay que ver qué estamos haciendo para galvanizar las acciones en materia de salud.
Y me gustaría hablar exactamente de qué estamos hablando y qué se está ilustrando. Vamos hacia atrás, una diapositiva. La mayoría de estos elementos tienen que ver con la exposición, así que en general deberíamos poder abordar algunos de estos temas. Este es el concepto que quiero recordar. ¿Qué nos muestra la ciencia? Es que hay mucha exposición y tenemos el tema de las enfermedades. Disculpas, pero el audio es muy malo. Estoy haciendo lo posible para resumir. Y existe un concepto en el que estamos trabajando con respecto a gestionar y proteger la salud y tiene que ver con la perspectiva, porque tenemos muchos factores que contribuyen a esta perspectiva del cambio climático. Lo que es importante para las actividades es coordinar todo, coordinar los diferentes actores, para que se pueda lidiar con el cambio climático y para poder abordar las intervenciones integradas e interdisciplinarias. Lo que se demuestra es que para poder lograr un cambio, tenemos que pasar a la elaboración de políticas y lo que se necesita es trabajar con los cambios que debemos realizar. Me gustaría hablar del primer ejemplo que conocemos más. El primero está relacionado con mejorar las condiciones ambientales que hemos reconocido que han mejorado los estándares en materia de salud. Se necesitaron muchas acciones en diferentes sectores para ver lo que muestren los datos, ya sea que uno viva en países de bajos ingresos o altos ingresos. Y esto llevó a una mejora de las normas en general. En la derecha vemos los beneficios del método de cuidado primario para gestionar la salud en Estados Unidos. El segundo ejemplo que les quiero dar con respecto a el impacto de la política tiene que ver con las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Es claro que esto ha ayudado a reducir la cantidad de ah, decesos infantiles de las enfermedades más letales. Y esto se debe a los programas de vacunación que son obligatorios en diferentes estados. Es claro que las cifras son claras entonces. La próxima, por favor. Sin importar dónde está uno, sobre todo en el contexto de cambio climático, la cantidad de situaciones de desastre está aumentando. Y lo que, y
¿En Dubái no tienen internet como la gente? Me quiero matar, me parece que están en un boliche, se escuchaba a gente atrás. Quizás podemos pasar a la presentación de la doctora Paulsen. Sí, Nicole está teniendo problemas para conectarse en Dubái. ¿Doctor Paulsen está por allí? Doctora Paulsen, sí, estoy aquí. Podría entonces comenzar. Está bien. Sí, vemos su presentación en modo notas. Sí, sí, podemos ver sus notas. Necesitamos. Ahora, ahora está bien. Muchas gracias. Bien, entonces, sí, la doctora Dawkins vuelve a entrar. Genial. Si no, bueno, comienzo yo. Voy a hablar acerca de la resiliencia climática en un medio ambiente cambiante. Y desde el primer módulo de este curso, el doctor Hospedales en esa primera sesión nos habló de algunos de los impactos del climático en nuestra región. En el Caribe estamos muy familiarizados con los huracanes, inundaciones. En otras partes del mundo son los incendios, las sequías que los afectan, etcétera. La doctora Dawkins creo que se quedó por aquí cuando estaba presentando esta gráfica en particular y mencionaba las enfermedades no transmisibles. Esta gráfica nos muestra cómo el cambio climático impactan la salud, cuáles son los factores de riesgo y las rutas de exposición. Creo que esta imagen es muy familiar para muchas personas. Hay muchas vulnerabilidades que determinan el impacto que van a sufrir las personas. Como sabemos, el cambio climático no afecta a todos de manera similar debido a las vulnerabilidades de cada uno, y ya vamos a hablar acerca de estos factores. Sabemos que los eventos de clima extremo, las temperaturas altas y los sistemas de salud, que a su vez estos mismos tienen que responder y volver a funcionar, y también abordar los impactos del cambio climático en términos de cómo atienden a las poblaciones. Los mismos sistemas son vulnerables y deben ser resilientes. Sabemos algunos, como decía la doctora Dawkins, algunas de las lesiones, las enfermedades respiratorias, las enfermedades no transmisibles y el impacto en la salud mental, entre otros. Esta imagen aquí quizás también les es familiar. Acá vemos el marco en el cual trabajamos cuando hablamos de construir sistemas de salud que sean resilientes al clima. Aquí tenemos los 10 bloques sobre el cual se sustenta. Hablamos del personal de la salud, hablamos de sistemas de monitoreos informados por el clima, la infraestructura del sistema de salud, acceso a la financiación, etcétera. Los bloques entonces se dividen en unas 6 áreas lideradas de la salud, finanzas, prestación de servicio y por último productos médicos y servicios. Son todas áreas en las cuales estamos trabajando para construir sistemas de salud resilientes. Estamos mirando las vulnerabilidades y las evaluaciones y para ello tenemos distintos documentos con pautas que se han redactado para ayudar a los países para hacer estas evaluaciones. Voy a describir brevemente cómo estas evaluaciones de vulnerabilidad y de adaptación se hacen. Acá tenemos evaluaciones diagnósticas que se hacen para entender los impactos del cambio climático en los
países y a través de estas evaluaciones podemos identificar las poblaciones más vulnerables y los riesgos sensibles al clima que se deben abordar. Esto nos permite obtener la evidencia que se necesita para los desarrolladores de políticas, como hablaba la doctora Dawkins acerca de política, para que las autoridades puedan desarrollar las estrategias que se necesitan. Cuando hablamos algunos de los factores de vulnerabilidad para los impactos del cambio climático en la salud y su evaluación, no se trata solamente de entender los impactos potenciales del cambio climático a futuro, sino abordar los factores de vulnerabilidad que interactúan con el clima, por ejemplo, los biológicos, sociopolíticos, socioeconómicos, geográficos y los factores demográficos también. Entonces, cuando vemos algunos de estos grupos que resultan más vulnerables a los impactos del cambio climático, como se dijo el martes en la sesión de salud mental, se hablaba de estos grupos de la interseccionalidad y que alguien podía caer dentro de más de un grupo y que tenemos que tener cuidado sobre esto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de bebés, cuando hablamos de las vulnerabilidades, como por ejemplo, estrés térmico, desnutrición, las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Bueno, el estrés de temperatura también. Acá vemos que estas vulnerabilidades funcionan igual para los distintos grupos. Enfermedades transmitidas por vectores es algo que afecta a los bebés recién nacidos, mujeres embarazadas y adultos mayores. Así que vemos que ciertas vulnerabilidades se aplican a más de un grupo. Después hablamos, por ejemplo, el nivel socioeconómico de el impacto del calor sobre los trabajadores rurales. En Jamaica la última semana hubo una reunión muy importante acerca de distintas organizaciones meteorológicas y los calores y temperaturas extremas en el Caribe, que esto es algo muy importante cuando hablamos de los eventos extremos, por ejemplo, la contaminación del aire y la deshidratación. Estos grupos son particularmente vulnerables. Cuando hablamos de las evaluaciones de vulnerabilidad y evaluación, tenemos que evaluar los factores que necesitan para la adaptación. Como dijimos, los distintos grupos no sufren el mismo impacto. Tenemos que ver cuáles son los promotores y determinantes de la salud para poder saldar estas brechas en materia de salud y desigualdades en materias de salud. Si ya de por sí hay desigualdades, el cambio climático lo empeora. Lo mismo con los determinantes climáticos de la salud. Si ya hay problemas con la calidad del agua, las enfermedades transmitidas por vectores, bueno, el cambio climático lo empeora aún más. Entonces, es fundamental el aplicar un lente en términos de la justicia en salud para poder solucionarlo. Entonces, la justicia en términos de salud o igualdad en términos de salud, ¿cómo lo aplicamos? Hay distintos marcos que nos pueden ayudar. Acá vemos algunos ejemplos. Cuando hay participación, por ejemplo, debería haber una participación inclusiva de aquellas comunidades con las que queremos trabajar. No solamente tenemos que hablar y no incluir a las personas que se ven afectadas, sino que las personas mismas son parte de la solución. Tenemos que también incluir actores de distintos sectores, de distintas disciplinas para poder tomar acciones de adaptación informadas para que sean eficaces. También recopilar datos sobre los impactos en la salud del cambio climático con esta perspectiva de equidad en la salud para poder entender los distintos determinantes y las distintas desigualdades que son parte de estas vulnerabilidades. Con respecto a la evaluación de vulnerabilidad y de adaptación, tenemos que incluir una evaluación de capacidades. Esto es parte del proceso para identificar posibles cambios a programas y acciones existentes para crear mayores capacidades y abordar los distintos problemas de salud que surgen por el cambio climático. Algunos ejemplos de acciones en esta evaluación de capacidades. Bueno, por ejemplo, tenemos que ver cuáles existen en el país, cuáles son las políticas, los programas que ya existen en el país en el sector de la salud y fuera del sector de la salud que va a afectar los resultados en salud y intereses. Sí estamos hablando de
de la salud, pero son sectores que determinan la salud. Vamos a reconocer, y creo que es algo que, bueno, todos aquí sabemos, que no es algo que se puede lograr con sectores trabajando de manera independiente, sino en conjunto. Tenemos que evaluar las intervenciones, por ejemplo, si hay intervenciones asociadas al control de vectores, si hay programas, si hay políticas para ello, para reducir esta vulnerabilidad o poder aumentar la capacidad de afrontamiento de las. Entonces, todas estas intervenciones se tienen que evaluar. Por ejemplo, hacer una revisión de los planes de respuesta y los planes de preparación. La doctora Dawkins hablaba de los desastres naturales. No todos nuestros países tienen planes. Hay que revisarlos y revisar cuáles son los eventos extremos y las consecuencias que pueden surgir a través de las inundaciones, de las sequías, de las olas de calor, etcétera. Quizás estamos bien preparados para tormentas, pero no estamos bien preparados con un buen plan para un evento de sequía u otro. Otro ejemplo es poder recopilar información acerca del estado actual del sector de la salud, de la infraestructura y de la prestación de servicios para ver si ellos pueden afrontar y si están bien preparados para poder afrontar grandes emergencias. Parte de estas evaluaciones, vamos a hacer una evaluación de riesgos y esto debe describir cómo los riesgos de salud actuales pueden cambiar ante diversos escenarios del cambio climático y estimar la carga de resultados de salud adversos a causa del cambio climático. Estas evaluaciones de los riesgos a futuros, uno de los primeros pasos es determinar si es o no posible hacer estimaciones, ya sea cualitativos o cuantitativos. Si se puede hacer uno, si se usa uno cuantitativo, tenemos que trabajar con distintos focus groups o entrevistar expertos y poder estimar cuáles son las posibles implicancias a futuro en términos de riesgo. Para uno cuantitativo, tenemos que generar modelos para estimar cómo los riesgos de la salud causados por el cambio climático podrían aumentar o reducirse a lo largo de las décadas o más allá, sea cuantitativo o cualitativo. Y por último, tenemos que identificar y priorizar las políticas, programas y acciones para poder abordar aquellos riesgos que tenemos en salud en la actualidad y a futuro. También evaluar cuáles son las inquietudes en materia de salud que necesitan las mayores prestaciones económicas y cómo poder lograr los mejores beneficios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las vulnerabilidades de nuestra población, vulnerabilidades de nuestra infraestructura, vulnerabilidades en términos del sector de la salud para poder saldar estas brechas y poder crear entonces las capacidades necesarias para que los sistemas sean resilientes? Entonces, veamos algunos de los ejemplos de los esfuerzos que se necesitan para llevar adelante estas evaluaciones de adaptación. Una revisión de la bibliografía, hay muchos documentos que tienen los países, se han hecho investigaciones en el pasado, algunas se han publicado, algunas no. Así que tenemos que ver qué es lo que existe y a partir de ahí, con una revisión de la literatura, nos puede ayudar a identificar cuáles son algunas de las opciones para adaptación. También se pueden organizar talleres, entrevistas con distintos actores y conversar acerca de cuáles son algunas de las medidas de adaptación que ya han implementado, cuán eficaces han sido y cuáles son posibles nuevas acciones que se podrían implementar. Acá hablamos de distintas evaluaciones de las poblaciones para que aquellos que son más vulnerables los podamos identificar y dirigir acciones especialmente para ellos. Ahora, esto no quiere decir que no consideremos al resto de la población, pero es fundamental que no dejemos a nadie atrás. Cuando hablamos de una infraestructura de salud que sea resiliente al clima, y ahora pasamos a las instalaciones como clínicas y hospitales, en una encuesta que hizo la OPS hace un tiempo o el año pasado,
se observó que el 80% de unos 20.000 hospitales que se evaluaron en el continente americano tienen o son más vulnerables a riesgos naturales como huracanes e inundaciones. Esto es importante para el Caribe en particular porque sabemos que muchas de nuestras instalaciones se encuentran en las costas, en zonas que son inundables, así que esto es importante para que las instalaciones estén preparadas y mejoren su preparación contra los efectos del cambio climático. También sabemos que además de que la infraestructura de la salud es susceptible o es vulnerable, el sector de la salud también es responsable por contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. De entre un 4 y 10% de las emisiones se atribuyen al sector de la salud. Si analizamos, si el sector de la salud fuera un país, sería como el quinto emisor más grande por un 4.4% de las emisiones y un 71% de estas emisiones se deben al transporte, a la cadena de distribución, por los vehículos que utiliza el sector de la salud, cómo se gestionan los desechos y estas son algunos de los aspectos, por ejemplo, cómo se utiliza la energía. Así que estos son distintas acciones que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Así que no solo importante que el sector de la salud se adapte al cambio climático en términos de su infraestructura, pero también que mitiguen los efectos del cambio climático como emisor. Entonces, tenemos que adaptarnos al problema, pero al mismo tiempo estamos contribuyendo a este problema, pero también somos vulnerables a este problema. Así que tenemos mucho todavía por hacer para que nuestros sistemas de salud sean más resilientes. La OPS ha publicado varias pautas, la OMS también lo ha hecho junto con otras organizaciones para guiar a los países a realizar estas evaluaciones. No sé si ya han escuchado acerca de las instalaciones SMART o los proyectos SMART para hospitales y lo que podemos decir, bueno, de hecho, en la sesión de Dr. Harvey y otros van a hablar de ello mayor en detalle, pero cuando hablamos de operacionalizar las políticas de salud SMART, cuando hablamos de un proyecto SMART, hablamos de un proyecto seguro y ecológico para las instalaciones y poder entonces reducir la huella de carbono. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de analizar la infraestructura con estas cajas de herramientas, con estas evaluaciones, con la movilización de recursos. Entonces, ¿cómo se hace? Hay tres partes. Primero tenemos un índice de seguridad hospitalaria para determinar la probabilidad de que esas instalaciones puedan funcionar ante una emergencia. Entonces se estudian los aspectos estructurales. Hay otra herramienta para una evaluación de línea de base para poder guiar las decisiones con respecto a las mejoras que se pueden hacer. Se hacen distintas recomendaciones acerca de si esas instalaciones tienen que hacer algún arreglo, alguna mejora edilicia o si se puede reconstruir desde cero, digamos. Y luego hay una guía ecológica para poder minimizar las contribuciones a los a los gases de efecto invernadero como emisor. Pasemos ahora a los sistemas de salud y vigilancia climática. Es parte de los bloques que mencioné antes. Hablamos entonces de la evaluación de la vulnerabilidad, hablamos de la infraestructura, hablamos de de que el sector de la salud sea más ecológico y ahora estamos hablando del sistema de vigilancia, que es parte de los sistemas de información, que a su vez es parte de recabar la evidencia que necesitamos para realizar cambios y tomar decisiones. Lo que reconocemos es que los sistemas de vigilancia son complejos, especialmente cuando hablamos de la salud y el cambio climático. Y también dependen de la cooperación intersectoral, porque necesitamos los datos de los servicios meteorológicos, del ambiente, energía, agricultura, sector urbano, etcétera, para que esta información se pueda integrar en una plataforma y para eso necesitaremos la infraestructura de tecnología
Y la tecnología de infraestructura también, necesitamos la capacidad, el personal para analizar y usar los datos. Todo esto exige la colaboración del gobierno, la academia, instituciones de investigación, porque son fundamentales para elaborar estas soluciones de datos innovadoras y para traducirlos en información oportuna que se pueda utilizar para respaldar la toma de decisiones basada en evidencias. Y esta información tiene que ser oportuna, si no, no tiene sentido con respecto a no va a ser efectivo a la hora de preparar al sector de la salud para que pueda responder ante ciertas situaciones. Me gustaría hablar de esto porque hablamos de la colaboración y cómo se necesita en diferentes sectores. Estoy colocando aquí este documento, el informe de 2023 del Estado de los Servicios Climáticos, publicado por la Organización Meteorológica Mundial. ¿Qué se establece? Que hablamos de la colaboración entre diferentes sectores. Lo que se reconoce es que el 74% de los servicios nacionales meteorológicos e hidrológicos brindan datos en materia del clima al sector de la salud. Sin embargo, solamente el 23% de los ministerios de salud utilizan esta información meteorológica en sus sistemas de vigilancia, ya que solo el 31% de estos servicios meteorológicos tienen la capacidad completa o avanzada de brindar los servicios climáticos adaptados para el sector de la salud. ¿Qué nos muestra? Es que hay un gran potencial sin explotar para aplicar el conocimiento del clima en los servicios del clima en el sector de la salud, y esto es muy importante. ¿Por qué necesitamos esta información para los sistemas de vigilancia en salud y clima? La información climática se necesita para que podamos comprender los mecanismos de la transmisión de las enfermedades y también nos ayuda a identificar nuevas oportunidades para intervenir. También necesitamos esta información para ayudar a identificar las poblaciones que están en riesgo para que las intervenciones sean más específicas. Hablamos nuevamente sobre la población en situaciones de vulnerabilidad, que ya mencionamos antes. Necesitamos esta información para realizar el análisis y los mapas y saber dónde están estas personas. Necesitamos la información para organizar las intervenciones rutinarias. Tenemos que saber en qué momento del año hay más riesgo. También lo necesitamos para los cambios que hay a nivel anual y las estaciones. Cuando hay un cambio en el riesgo epidémico, cuando hay más probabilidad de que suceda, para que los mecanismos de respuesta y de prevención se apliquen. Necesitamos la información también para identificar los factores que afectan las enfermedades a largo plazo y que generan cambios, incluidos los cambios en el clima, para planificar y apoyar intervenciones futuras y también para ayudar a la hora de evaluar los impactos de las intervenciones. Toda esta información se necesita entonces para que podamos mejorar la confiabilidad de la evaluación de adaptación y vulnerabilidad, los pronósticos, la investigación y las alertas. Aquí vemos un gráfico de qué podría suceder si no tuviéramos un sistema de vigilancia de clima y salud integrado. Aquí en la izquierda lo que vemos es lo siguiente. Si tenemos datos del sector ambiental, tenemos el sistema de información ambiental del sector de salud, de clima e información en los sistemas sociodemográficos. Ingresamos los datos, tenemos datos de las enfermedades, también la cobertura de la tierra, temperatura, precipitación, poblaciones, cómo la población se desplaza. Si analizamos todo, podemos generar un mapa de riesgos. Y esa información que obtenemos de ese análisis se puede también utilizar con diferentes audiencias o elaboradores de políticas para que se activen los sistemas de alertas, y para especialistas, para ciudadanos, para que la gente sepa qué tiene que hacer, qué puede esperar, y hay que compartir la información de forma que sea comprensible para diferentes audiencias. Y por supuesto con los medios también, porque son muy importantes ya que nos ayudan a transmitir la información. Con respecto a las intervenciones adaptadas al clima, tenemos los resultados en materia de salud y también las intervenciones que se pueden realizar.
No voy a leer todo esto porque sé que tienen acceso a las diapositivas, pero a ver, un ejemplo, resultado relacionado con el calor extremo y el estrés térmico. Me centro en eso porque hace calor, cada vez hace más calor y algunas de las intervenciones incluyen elaborar un plan de acción de salud en materia de calor entre diferentes sectores. Y esto es algo que se puede hacer en los países y que incluiría comunicación pública, un sistema de alerta temprana, preparación y respuestas, también la implementación de centros de enfriamiento para las poblaciones que están que tienen un alto riesgo de sufrir. Algunas de las intervenciones podrían ser garantizar la educación de salud pública para promover un cambio de comportamiento, mejorar el diseño de los centros de salud, etcétera, para garantizar que los trabajadores no sufran estos problemas. Otro ejemplo, determinantes ambientales de la salud. Por ejemplo, la vivienda. ¿Cuáles son los sectores con los que tenemos que trabajar de forma conjunta? Bueno, en viviendas tiene que ser sector de infraestructura y vivienda, gestión del desastre, servicios meteorológicos, planificación urbana. Son ejemplos de algunas medidas conjuntas. Por ejemplo, ventilación, mejorar el diseño y la construcción de viviendas, seguridad en la salud, planes, capacitación, zonificación, otras normas para la salud, etcétera. Estos son algunos de los ejemplos de las colaboraciones entre diferentes sectores. También abordamos los beneficios, los conjuntos en materia de la salud de la acción climática, cuando trabajamos con otros sectores. Co-beneficios o beneficios conjuntos, por ejemplo, si hay más áreas verdes, un transporte más activo, por ejemplo, caminar y andar en bicicleta en lugar de conducir. Si tenemos aire limpio, ¿qué implica esto para la salud de la población? Existen herramientas que que elaboró la OMS para evaluar el impacto de estas intervenciones en las tasas de morbilidad y mortalidad. Y luego hay que pensar en un monto, en dólares. Si fuéramos a mejorar, por ejemplo, tener más áreas verdes en una ciudad, si hubiera más gente caminando y andando en bici que conduciendo, si el aire fuera mejor, ¿cómo afectaría esto en monto de dólares a la economía? Porque si tengo esos datos, puedo hacer la presentación a quienes están en el poder, porque cuando ven un monto en dólares, entonces prestan más atención. Y esto nos ayuda a proyectar sobre qué puede suceder con respecto a la cantidad de vidas que se pueden salvar, etcétera. Bueno, estoy terminando. Estoy viendo el tema de la gobernanza y las estructuras institucionales, que también son parte del fortalecimiento de los sistemas de salud resilientes al clima. Uno de los factores que estudiamos es el empoderamiento del sector de salud para que participe en el marco nacional y global en el que sea donde se hable del cambio climático. Esto sucedió y comenzó el año pasado en la COP28 que tuvo el primer día dedicado a la salud y fue una oportunidad para que esto se diera. Ahora se está hablando de la salud. Entonces, podemos tener un argumento y un compromiso renovado y un mejor argumento para prestar atención a qué es lo que se puede hacer al trabajar con diferentes sectores en el nexo entre cambio climático y salud. Si la salud está empoderada, entonces puede participar en la conversación con otros sectores. Tenemos estos documentos de planificación estratégica donde la salud está en una posición importante con respecto al cambio climático. Por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es lo que establece cada país. Entonces pueden incluir la salud en estas NDC. También los países tienen los planes de adaptación nacional y podemos trabajar con ellos para que puedan elaborar sus planes nacionales en materia de salud. Se trata de planes que son estrategias que se centran en el sector de la salud y así garantizaremos que la salud y el bienestar de las poblaciones
frente al cambio climático. Y al realizar estas evaluaciones de vulnerabilidad y salud y adaptación con respecto al plan de adaptación nacional, van a poder identificar las vulnerabilidades, los vacíos, las barreras y las oportunidades. Y van a poder informar acciones de alta prioridad, incluidos los documentos nacionales estratégicos, para garantizar que se basen en evidencia. Bueno, espero haber hecho una presentación que les resulte útil. Y estas son algunas de las medidas que son necesarias para fortalecer los sistemas de salud resilientes ante el clima. Y es lo que tenemos que hacer para colaborar con otros sectores para poder alcanzar este objetivo. Sin más, muchas gracias y le doy la palabra nuevamente al señor moderador. Muchas gracias por compartir esta excelente información. Tuve la suerte de verte hablar el martes en una sesión del ministerio y am, hay diferentes islas que ven diferentes cosas y es importante tener la información para tomar mejores decisiones. Así que nuevamente, muchas gracias. Tenemos preguntas para la doctora Wright, que no pudo unirse nuevamente a la reunión, así que vamos a estar compartiendo las diapositivas y la presentación al grupo. Así que tenemos una pregunta para la doctora Paulson. ¿Podría dar algunos ejemplos de cómo los países en el Caribe están construyendo resiliencia en el sector de la salud? Muchas gracias. Es la primera respuesta que puedo contestar. ¿Cómo están construyendo resiliencia en el Caribe entonces? Nosotros, como en la OPS, tenemos dos proyectos, de hecho, no solamente uno, en los cuales tenemos fondos para ayudar a países, sobre todo países en el Caribe, para mejorar, para crear sistemas de salud resilientes ante el clima. Y uno es un proyecto financiado por la Unión Europea que cubre a todo el Caribe y que también incluye a Haití, República Dominicana y Cuba. Tenemos otro proyecto del Green Climate Fund que cubre 7 países. Y ambos son proyectos sincronizados y que analizan las fortalezas de un sistema de salud resiliente al del clima. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, si recuerdan, les dije al inicio de los diferentes bloques que construyen todo esto. Trabajamos con diferentes países para que puedan elaborar sus planes nacionales de adaptación en materia de salud. Lo hicimos con Granada, Saint Lucia, Barbados, Bahamas, lo estamos haciendo con Saint Vincent y las Granadinas, Belice y Haití y Jamaica. Seguro se me olvida algún país. También hemos estado fortaleciendo las capacidades. Esa es parte de la capacitación que están haciendo y se han hecho otras formaciones. También trabajamos con el sector de la salud, para que puedan construir estos comités intra e interministeriales en materia de cambio climático y salud y brindar oportunidades para que la salud participe en las conversaciones en materia de cambio climático y salud. El proyecto de hospitales SMART, inteligentes SMART, que mencioné del Caribe, financiado por el Reino Unido, es un ejemplo práctico en el que varios centros de salud en países del Caribe, no todos, algunos, se han beneficiado. Y creo que la doctora hubiera hablado de esto, la doctora Dawkins y el doctor Harvey va a hablar de esto también, sobre lo que se ha hecho. Así que hay diversas formas en las que hemos trabajado con los países, sobre todo en el Caribe, para fortalecer el sector. Y me gustaría decir que tenemos un plan en materia de salud y cambio climático en Caribe que se lanzó en 2018 y que firmaron los ministros de Salud y del Ambiente del Caribe. Un plan quinquenal que terminó el año pasado. Lo estamos evaluando y también es un marco específico para el Caribe y hemos estado trabajando en este sentido. Guyana, por ejemplo, se benefició mucho del plan. Muchas gracias. Veo los comentarios. Muchas gracias por la respuesta. Yo me capacité en materia de seguridad hospitalaria
y estoy haciendo esa evaluación esta semana, así que me voy a poner en contacto contigo para obtener más información sobre cómo trabajar en el futuro. Muchas gracias. Me gustaría decir que vi que Haití también estaba preguntando para saber cómo estamos trabajando con Haití. A pesar de su situación, hemos trabajado en el país en ambos proyectos y hay consultas con actores que se están dando. Algunas ya se dieron con respecto al análisis de los vacíos. Vamos a ver cuándo tenemos la otra por la situación actual, pero también estamos trabajando con Haití para que elaboren su plan de adaptación nacional en materia de salud. La próxima pregunta, ¿cómo recomendaría que los profesionales de la salud aprovecharan su voz colectiva para alentar y promover los sistemas de alerta temprana y la implementación de intervenciones para las poblaciones de pacientes de alto riesgo en el cambio climático? Voy a empezar, pero seguro el doctor Hospedales me va a ayudar a ver a alguien de la cátedra que me ayude. ¿Cómo pueden hacer los profesionales de la salud? En primer lugar, pueden aumentar su nivel de conciencia con respecto al nexo entre cambio climático y salud. Hay algo que reconocemos y creo que el doctor Hospedales puede hablar más del tema, es que a partir de la investigación que se ha hecho en encuestas, reconocemos que en la fraternidad de la salud, el conocimiento de los impactos del cambio climático y la salud y la relación no es muy fuerte. Con respecto al trabajo que se ha hecho para incluir el área de cambio climático y la salud en los programas de las facultades médicas, de las escuelas secundarias, bueno, eso es otra área que se está abordando. Lo que sí hemos hecho con las formaciones es fortalecer las capacidades. Disculpas que no tengo un ejemplo aquí, pero sí tenemos un pequeño libro que produjo la OPS, lo hicieron profesionales de la salud sobre cambio climático y salud. Y estamos trabajando con ministerios de salud, sí, a través de diferentes sesiones, en diferentes foros. Y de forma conjunta, una vez que el Ministerio de Salud se organice, las personas se organizan, creo que la voz puede fortalecerse con respecto a hacer, tomar medidas de cabildeo para ayudar al cuidado de los pacientes. Veo que el doctor Hospedales está aquí para ayudarme. Muchas gracias, Karen, por esa excelente presentación. Disculpas que no se pudo escuchar la presentación anterior porque estaba en Dubái, del otro lado del planeta, no se escuchaba bien. Así que me gustaría hablar de la importancia de los profesionales de la salud. Creo que la mayoría de las personas en esta reunión son profesionales de la salud y tienen un papel muy importante como líderes en la sociedad. Si miramos a diferentes encuestas de todo el mundo sobre las personas en las que se confían más, quiénes la gente encuentra que son honestos, son enfermeras, enfermeros, médicos, médicas. No, la gente no confía en políticos, en los vendedores, por teléfono, confían en los profesionales de la salud. Y la salud llega un poco tarde a todo esto, porque recuerden que el Acuerdo de París lo menciona la menciona una vez en el preámbulo, pero la salud es muy importante con respecto a las vulnerabilidades y los impactos en materia de salud que se ven en los servicios. Y es muy importante comunicarlos y por eso realmente me gustaría que investiguemos esto. Pero la función del profesional de la salud es sumamente importante. Uno podría pensar, bueno, solo soy un doctor o una enfermera, pero las personas confían en nosotros. No solamente es importante tratar a los pacientes, sino también el trabajo de incidencia, de comunicación con los funcionarios, con los colegas. Hay que hablar con los gestores de los hospitales, hay que hablar, por ejemplo, si ustedes trabajan en una institución académica, con los decanos.
La semana pasada estuve en Jamaica y tuve el honor de poder reunirme al mismo tiempo con el presidente del Consejo Médico, porque, bueno, nos preguntábamos cuándo se van a integrar estos aspectos de cambio climático, no solamente agregar algo nuevo, sino que integrarlo. Y con el presidente de la Asociación Médica también me pude reunir en Jamaica y la misma conversación. Bueno, cómo los profesores, cómo los docentes y personal de UWI puede integrar este tema a la educación de los profesionales médicos, los profesionales de enfermería. Nosotros confiamos en estos profesionales que cumplen una función tan clave en la sociedad para, bueno, poder eh, despertar la conciencia del sistema de salud de toda la sociedad. Última pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos para crear un sistema de salud resiliente y poder mantener las infraestructuras SMART? Bueno, los principales desafíos. Uno de los mayores es que el sector de la salud esté de acuerdo y se una a la tarea. Como dijo el doctor Hospedales, bueno, el sector de la salud es nuevo en el movimiento del cambio climático y no hay todavía los cimientos, digamos, de que el personal de la salud piense que el cambio climático es algo que está tan interrelacionado con la salud. Por otra parte, otro desafío sería la falta, quizás, o la falta de voluntad política a alto nivel para hacer las inversiones en cambio climático y salud. Otro desafío sería, bueno, cuando decimos cambio climático, en muchos países piensan que el sector de la salud no debería estar involucrado, sino que hablamos del desarrollo sostenible o el Ministerio de Medio Ambiente, o de hecho que exista un ministerio de cambio climático directamente. Entonces, el desafío es que el sector de la salud tiene que encontrar su voz y poder posicionarse como un actor participante. Otro, por ejemplo, desafío serían los recursos. Aquí estamos trabajando con los países para que creen un conjunto de propuestas de proyectos para presentar a las asociaciones de financiación para poder implementar algunas de estas acciones. Una vez que los planes nacionales de adaptación en salud ya estén completos, van a haber acciones, van a haber costos, van a haber presupuestos que se van a priorizar para, bueno, poder identificar quién es responsable de qué cosa. Y una vez que llegan los fondos, ahí ya va a ser más sencillo el poder implementar las acciones en el Plan Nacional de Adaptación en Salud. Y por último, cuando se trata de las instalaciones y el mantenimiento de las instalaciones SMART, bueno, es un desafío porque en general no hay un plan de mantenimiento de estas unidades para el Ministerio de Salud. Entonces, una vez que se terminan las instalaciones, se terminan de construir, el mantenimiento de las mismas es algo. Y bueno, nuevamente hablamos que debe existir una voluntad y un compromiso para poder seguirlo, porque una vez que el proyecto está completo o que terminó el proyecto de construcción, por ejemplo, es difícil el mantenimiento. Así que sí, se necesita el compromiso del país y el deseo de invertir para poder hacerlo. Doctora, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. ¿Hay algún mandato para que las oficinas de estadísticas de los gobiernos brinden la información? A ver si hay un mandato. Bueno, es un desafío y a nivel de la CARICOM se han tenido muchas conversaciones con el tema de compartir datos y en el Caribe no tenemos una política con respecto a compartir datos y eso es un desafío. Hay muchos casos en donde tengo un sector que dice yo no quiero compartir datos con otro sector
Es decir, todavía si tenemos esos problemas internamente porque trabajamos en silos aún, imagínense a nivel regional. Esto es sí un problema constante. La semana pasada creo que fue un muy buen punto de partida. Si nosotros analizamos los servicios de meteorología y de salud, porque sí, bueno, se dio esta reunión como ya reunión y por primera vez pudimos reunirnos todos y se podía compartir información, pero para otros sectores, para compartir información, esto es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Bueno, es dejar de trabajar tan aislados en silos. Y hay muchas personas que se sienten reticentes a compartir los datos porque no confían qué van a hacer con esos datos, quién va a tener acceso a los mismos. Así que si podemos continuar las conversaciones para que todos tengan claro cómo se va a beneficiar cada uno, bueno, creo que ahí vamos a poder ver algún tipo de movimiento. Dos preguntas más. Una de Andrew. ¿Cómo podemos lograr que todos los actores participen para la integración del clima y salud? Bueno, si estamos hablando del nivel nacional, bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo, en el proyecto del Fondo Verde para el Clima, uno de los proyectos que tuvimos como primera actividad fue establecer comités interministeriales sobre cambio climático. Cuando teníamos que implementar la actividad en el proyecto, nos dimos cuenta al hablar con el sector de la salud que no estamos listos para poder integrarnos con nadie más, porque nosotros mismos necesitamos ordenar nuestra casa primero. Entonces, tuvimos que decidir, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud primero, y una vez que el Ministerio de Salud esté listo, porque si uno no cree en algo, no lo puede vender. No vamos a poder vender la idea. Ahora, si el Ministerio de Salud se siente confiado, está listo a seguir trabajando con otras entidades como la OPS, CARPER, etcétera, puede empezar a reunirse con otros. Una vez que se hizo en uno de los grupos, cuando uno se hizo, bueno, sí, ahora estamos listos, podemos trabajar con otros sectores y podemos planificar la consulta con actores. También esto pasa cuando se hacen las evaluaciones en los países de vulnerabilidad y adaptación. Hay distintas rondas de consulta, porque esto es uno de los requisitos, y también cuando se hacen los planes nacionales de adaptación, también es necesario hacer consultas, rondas de consultas con actores, y ahí es donde empieza. Último, hay esfuerzos para colaborar, compartir experticia y responder al cambio climático a nivel intersectorial y a nivel interdisciplinario. Sí, hay planes. Una de las cosas que reconocemos es que hay muchísimo que está sucediendo en cambio climático, especialmente en el Caribe, en cambio climático y salud. Entonces tenemos que ver cómo unificar, cómo lograr que todas las personas trabajen en conjunto para poder tener una plataforma, compartir experiencias, conocimiento. Así que algo que para que todos podamos beneficiarnos. Esto es algo en lo que estamos trabajando activamente. Sí, hay planes para ello. Ahora, si vemos ejemplos prácticos de lo que estamos haciendo, cuando hablamos de los co-beneficios en salud, y por ejemplo hablamos de la calidad del aire y el efecto que esto tiene en las enfermedades respiratorias y las posibles muertes, el poder trabajar distintos sectores, por ejemplo, la gestión medioambiental en Trinidad y Tobago, y bueno, y Salud ahora está trabajando con ellos, sí, sí, sí. Son entidades que reconocen el valor y están empezando a trabajar en conjunto. Están empezando, pero empezó. Muchas gracias, doctora Edwards. Creo que el mayor mensaje del día de hoy es que el poder compartir datos es uno de los principales puntos de partida para el Caribe, porque, bueno, si no estamos ante el mismo problema, creo que si no empezamos a compartir datos es difícil avanzar. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a compartir sus datos
Y usted ha compartido datos el día de hoy y creo que, bueno, más personas lo hagan y que sea... El doctor Hospedales, ¿quería decir algo? Su mano está levantada. Sí, quería dar otro ejemplo de cómo el sector de la salud está integrándose con otras áreas. Si ustedes no se unieron aún al grupo de WhatsApp, por favor háganlo. Pero en el chat del curso de hace un par de semanas había información acerca de cómo los tribunales internacionales están empezando a prestarle atención al cambio climático y su impacto en las personas y en los grupos, los pequeños estados insulares y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los estados y se utilizaban estos impactos en la salud como argumentos. Por ejemplo, en Barbados se sabe que la Corte Internacional de Derechos Humanos ahora se está reuniendo en Barbados y también se han utilizado algunos de estos ejemplos en salud. Incluso los abogados ah, saben, porque por supuesto que los jueces son humanos. Entonces, si pueden apreciar el impacto en la salud humana en estas presentaciones, esto nos ayuda a promover esta necesidad de prestarle más atención a la salud. Gracias, doctor Hospedales. Quiero agradecer a la doctora Wright, a la doctora Edwards por toda la información que usted compartió. Les vamos a enviar la presentación de la doctora Wright por correo. Y bueno, esperamos que todos empiecen a compartir y a recopilar datos también. Kelly, no sé si debo copiar el enlace a la encuesta en el chat. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les pido que también se conecten al resto de las sesiones. Creo que uno de los principales mensajes de la noche de hoy es que necesitamos compartir datos, necesitamos generar datos para que, bueno, las personas empiecen a prestarle atención. Vamos a tener, como ven en pantalla, esta próxima sesión, el martes 30 de abril. Vamos a tener tres oradores y un moderador. Julieta Antonella Rizzo, Julieta Frederick, doctora Judith Harvey y el moderador será el doctor Daniel Magallanes. No sé si lo estoy diciendo bien. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí esta noche. Y de nuevo, el que podamos compartir los datos es algo fundamental. Si ven en pantalla, ven a la derecha, van a ver un enlace y un código QR para la sesión, para la encuesta, perdón, luego de esta sesión que le pedimos que la puedan completar para poder obtener créditos CME. Muchas gracias, les deseo que disfruten, bueno, el resto de su jornada, sea la tarde o la noche. Un gusto.